si la mujer puede o no puede enseñar la palabra de Dios, si la mujer puede o no puede predicar, si realmente la intención de Pablo era hacer esta prohibición por completo a la mujer. Y cuando nosotros vamos, hermanos, y estudiamos un poco de la historia, vemos que la mujer en el siglo I no tenía los privilegios para poder estudiar. Las mujeres éramos consideradas completamente inferiores al lado de los hombres. También debemos ver que la posición en la que nos tenían a nosotros era única y exclusivamente para parir hijos. Esa era nuestra labor. Y cuando se nos daba alguna labor de trabajo, pues la labor que nos daban era alguna labor en el campo, ayudando a los hombres, ayudando a hacer otros quehaceres, pero nunca se nos dio una posición de privilegio, porque nos consideraban incapaces, nos consideraban que no éramos lo suficientemente inteligentes y lo mejor que podíamos hacer era trabajar de sol a sol. Éramos consideradas tan inferiores que hubo un hombre que se llamaba Enrique VIII de Inglaterra, que este hombre mandó a ejecutar a su esposa Ana Bolena, creo que se llamaba esta mujer, la mandaron a ejecutar su esposo por no haberle podido dar un hijo varón. Así que usted puede ver entonces cuál era nuestra postura. Si nosotros empezamos a ver la historia y ver cómo el Señor nos ha ido ayudando a través de los tiempos, y es más, el apóstol Pablo fue uno de los impulsores a que las mujeres pudiéramos sentirnos útil en la obra del Señor, y lo vamos a ver. Entre las cosas que nosotros no podíamos hacer era considerar que nuestros hijos eran nuestros. Cuando nosotros teníamos hijos, nuestros hijos eran propiedad de los esposos, y si su esposo decía me voy para el Japón, agarraba a sus hijos y se los llevara, y la mujer no podía decir absolutamente nada. Otra cosa que nosotros no podíamos hacer era comprar una casa. Podíamos las mujeres tener una casa y poderla comprar, pero esa casa no iba a estar a nombre de nosotros. Esa casa tenía que estar a nombre del cabeza de hogar, a nombre de nuestros maridos. También, hermanos, otra cosa que no podíamos hacer, y usted lo sabe porque eso es reciente, no podíamos tener una profesión, no podíamos estudiar, éramos consideradas no aptas para estudiar, no teníamos la inteligencia que tenían los varones, y tampoco entonces podíamos tener una profesión. Otra cosa que no podíamos era dar ideas. Nuestras ideas no eran importantes. Así que una de las cosas que se nos decía es que nos mandaban a callar porque las ideas de nosotros no servían para nada. Otra cosa que no podíamos hacer era elegir con quién casarnos. Bueno, aunque alguna de nosotros todavía nos haría falta que nuestros padres nos eligieran con quién casarnos. Pero ahora elegimos nosotras con quién casarnos. Así que anteriormente tampoco podíamos elegir con quién casarnos. Así que las cosas han ido cambiando a través de los tiempos. Otra cosa que no podíamos hacer era ejercer el voto. Usted y yo sabemos que esto es nuevo también. No podían las mujeres ejercer el voto. Y las únicas labores que las mujeres podían hacer eran labores domésticas o las jornadas larguísimas en el campo. Así que vemos entonces por la historia que las cosas han cambiado. Ahora vamos a ver, tomando en cuenta lo que estaba sucediendo dentro de la historia, vamos a ver entonces lo que Pablo nos quiso decir a través de Primera de Timoteo capítulo 2 verso 8. Y vamos a ver esto porque es bonito saber en el tiempo en el que Pablo está viviendo, en la cultura en que Pablo está viviendo. Entonces, hermanos, nosotros nos tenemos que transportar al tiempo donde el apóstol Pablo se encontraba. Porque fíjese que este verso empieza que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin iras ni contiendas. No podemos leer la palabra de Dios simplemente así, sin meditar, sin pedirle al Señor dirección y sin ir a buscar
atacar, porque necesitamos, por eso el Señor dice que la escudriñemos como a tesoros, porque no podemos leer así a simple vista y sacar una conclusión errada de lo que la palabra quiere decir. Entonces vamos a ir a 1 de Timoteo capítulo 2, verso 8. Y dice el apóstol Pablo: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Fíjese bien que si nosotros leemos esto así, a simple vista, y empezamos a sacar conclusiones a simple vista, usted y yo pudiéramos decir en esta mañana: los hombres deben orar en todo lugar, y usted y yo pudiéramos decir, a ver, si empieza en nosotros a ver un corazón contencioso y a leer a simple vista, vamos a empezar a decir, a ver, ¿y a dónde nosotros vemos a los hombres orando en todo lugar, en todo tiempo? ¿A dónde vemos a los hombres levantando manos santas y a los hombres sin ira y sin contiendas? Y usted se imagina si nosotros leemos este verso así, simplemente así. O sea, aquí está hablando de hombre y mujer. Pero si nosotros en nuestro corazón hay un corazón contencioso, vamos a ir a pelear en contra de los hombres y a decirle, oye, mira que Pablo dejó estipulado que ustedes son los que tienen que orar en todo tiempo, que ustedes son los que tienen. Eso no quiere decir que no hay que hacerlo, pero si lo leemos a simple vista, hay un punto para atacar. Hay un punto para levantarnos en contra de los varones. Sin embargo, no es eso lo que la palabra está diciendo. Pero después, Pablo habla acerca de nosotras las mujeres. Porque definitivamente nuestra manera de vestirnos, nuestra conducta, nuestras cosas dejan mucho que desear. Y sobre todo porque recordemos, hermanos, que los hombres son visuales. Entonces tenemos que andar con mucho cuidado acerca de nuestra vestimenta. No necesariamente porque vamos a pecar nosotras, sino porque ya nosotras somos cristianas, pues vamos a vestirnos con decoro. Ya nosotras somos cristianas, vamos a no pensar únicamente en andar con cosas caras y todo eso, sino la modestia. Él está hablando acerca de la modestia, acerca de no andar luciendo tanta cosa y no andar tan emperecuetada, porque entonces dejamos de manifestar la piedad. Fíjese que es tanto así que cuando nosotras andamos bien maquilladitas, no queremos llorar porque no nos queremos que se nos llenen los ojos de cosas negras aquí, y nos estamos cuidando y estamos en el templo, y a veces el Señor toca nuestro corazón a través de alguna alabanza y estamos pendientes si se nos corrió el maquillaje. Entonces cuando nosotros andamos que queremos que el Señor trate con nosotras, nosotros decimos, no me quiero ni maquillar, porque yo lo que quiero es que el Señor trate conmigo, y si tengo que llorar y si tengo que limpiarme los ojos, me los limpio. Todo es acerca de aquel trato que el Señor tiene con nosotros. Vamos entonces a entrar, verso 9. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor. Usted se quiere poner, vuelvo yo con el punto de los pantalones, una camisa, con pudor, tápese, con pudor, todo con pudor, porque también cuando vemos la historia, cuando Pablo escribió esto, tampoco se usaban pantalones. Para ese tiempo las mujeres usaban vestidos, faldas, los hombres mismos usaban túnicas, así que el punto de los pantalones es pero tan moderno, tan nuevo, que él está hablando acerca de la ropa varonil y la ropa la masculina y la femenina. Pero bueno, ese es otro punto. Ok, seguimos. Asimismo, las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor, con modestia, no con peinados ostentosos de oro, ni perlas, ni vestidos costosos. No estés de presumida que andas con cosas caras, que andas con peinados llenos de laca, andas emperecuetada. No, o sea, tranquila, el decoro, ¿ok? Sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Vamos ahora ahí donde queremos entrar. Fíjese, dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Y es que la mujer judía, amados hermanos,
igual que el resto de aquella sociedad, no teníamos el permiso para estudiar, no teníamos estudio, no teníamos conocimiento de la palabra del Señor. Y lo que sigue aquí es más bien Pablo dándonos una libertad para poder estudiar. Mire qué cosa más linda. Yo quiero que usted se quede con esto en su corazón. Pablo aquí nos está dando una libertad para poder estudiar la palabra del Señor. Pablo, lo próximo que va a decir en el verso 12 es: aprendan, no se queden atrás. O sea, aprendan, díganle a sus esposos, que son los que están más instruidos, que las enseñen. Verdaderamente, Pablo aquí nos está dando una libertad para que podamos aprender, porque en ese tiempo las mujeres no tenían permiso para poder estudiar. Entonces, lejos de pensar que el apóstol Pablo nos está reprimiendo, mejor empecemos a ver la manera como Pablo lo estaba viendo. Si usted se transporta a aquel tiempo, si usted se transporta a aquella cultura, el apóstol Pablo nos está dando una carta de libertad. Lo que sucede es que, como todos nosotros, cuando tenemos una carta de libertad, nos pudiéramos aprovechar. Así que Pablo, conociendo cómo somos nosotras las mujeres, que no nos quedamos calladas, entonces da varias normas ahí. Pero Pablo en verdad nos está dando una libertad para poder hablar. Y entonces sigue y dice: la mujer aprende en silencio. La mujer no podía aprender. La mujer no tenía permiso de estudiar. Y Pablo le está diciendo: aprenda en silencio, calladita ahí, va a ir aprendiendo. Estas mujeres no podían. No tenían permiso de estudiar. Su labor era: póngase a hacer comida, que vienen 100 mozos. ¿Cuántos de ustedes todavía me pueden decir: oye, mi mamá me cuenta 1000 historias que tenía que cocinar para 20 hombres? ¿Y usted cree que después de eso queda tiempo para estudiar? Si tiene que limpiar, tiene niños, tantas cosas que tiene que hacer. La mujer no tenía permiso. Su permiso era ponerse a parir muchachos, y su permiso era trabajar, darle de comer a los mozos. Pero Pablo aquí le está dando una libertad. Porque antes el hombre le podía decir: no, ¿para qué tú quieres saber? Si tú no tienes permiso de aprender, tú no tienes que saber nada. Aquí el que lleva los pantalones soy yo. Pero Pablo le está dando una libertad maravillosa en este momento. Amén. Entonces le dice: la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y en verdad ahí Pablo le está hablando acerca de que no le permite a la mujer ejercer un dominio espiritual sobre el hombre, ni siquiera dentro de la iglesia. La mujer que tiene llamado para ser pastora, para ser predicadora, está con su esposo. Esa mujer le da a su esposo y se sujeta a su esposo, tanto en su casa como en la iglesia. Pero se sabe que la autoridad espiritual la tiene el varón. Nosotras tenemos que estar conscientes como mujeres que no tenemos autoridad espiritual sobre nuestros esposos. ¿Quién es el que toma las decisiones y quién es la ayuda idónea en casa? Lo mismo sucede en la iglesia. El pastor es el pastor y la ayuda idónea es la ayuda idónea. Así que no nos podemos perder. Dice la palabra que quien con una luz se pierde. No podemos perdernos. Así que el apóstol les está primeramente en el verso 11 dando, hermanos, yo diría una sorprendente oportunidad para poder salir adelante las mujeres. Y en esta carta debemos de ver que pues las mujeres de Éfeso no tenían el conocimiento ni tenían la experiencia para poder hablar en la congregación. Amén. Ok, entonces vamos a seguir aquí. Dice la palabra de Dios: porque Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Cuando nosotros leemos esta carta nos damos cuenta que en el libro de Éfeso se estaban levantando muchos falsos maestros. Y debemos de saber bien que realmente las mujeres, por ese corazón sentimental, por ese corazón que es muy dado a la misericordia, a la bondad, al dar,
cualquiera nos puede engañar, cualquiera nos habla con palabras bonitas, con palabras así, y nosotros decimos, no, es que en realidad yo siento en mi corazón que es así. Pero en verdad aquí lo que le está diciendo es que ya fuimos engañadas la primera vez, y esa es la razón por la que también debemos de estar sujetas a nuestros esposos. Claro, un esposo que está sujeto a Cristo. Y ese sería otro punto, porque no quiere decir, y no estoy dando libertad tampoco para que la mujer que su esposo no está sujeto a Cristo se rebele. Porque si usted es cristiana y su esposo no, usted por su conducta lo debe de ganar para el Señor. Así que ese va a ser otro tema, ¿ok? Así que vemos entonces que aquí se estaba dando una situación de que había muchos falsos maestros y estas mujeres eran susceptibles para ser engañadas. Pero mire qué bonito esto. Verso 15, pero se salvará, hablando de la mujer, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, en amor, en santificación y modestia. Ok, vamos a leer este verso así, sin estudiarlo, sin meditarlo. Así como lo leen las personas que pasaron por ahí, dice, pero se salvará engendrando hijos. O sea que nosotras, la única manera de que usted y yo nos vamos a salvar, las mujeres, es engendrando hijos. Entonces, realmente tenemos una situación de inferioridad. Realmente nosotros no necesitamos a Cristo para ser salvas. ¿Nos salvaremos engendrando hijos? ¿Eso es lo que quiso decir la palabra? ¿Se salvará engendrando hijos? ¿Usted se da cuenta por qué nosotros tenemos que escudriñar y no nos podemos quedar nada más ahí? Tenemos que orar al Señor e ir a buscar más y más. ¿Qué era lo que se estaba dando en ese tiempo? ¿De qué era lo que estábamos hablando? Porque si leemos esto así a simple vista, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en amor, en fe, en santificación y modestia. Y la mujer que no puede tener hijos no tiene derecho a la salvación. Y las mujeres, solamente si tenemos hijos vamos a ser salvas. Usted sabe que si lo interpretamos de esta manera, estaríamos en un problema grande. Porque las mujeres, como los hombres, nos salvamos a través de la gracia, a través del sacrificio de Cristo en la cruz. No hay otra manera como podamos ser salvos. La única manera es a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Amén. Así que vemos entonces que nos está hablando acerca de darle a nuestros esposos el lugar que ellos merecen, como esa cobertura espiritual que el Señor nos ha dado, y esa mirada que estos hombres tienen, esa mirada espiritual donde los hombres pueden ver con facilidad si alguien nos pudiera estar engañando o no. Entonces vamos a ir al libro de Corintios, porque ahí también habla más claro acerca de esta instrucción que se le está dando a la mujer, y vamos a ver qué tremendo, porque ahí pareciera que todavía nos ponen un poquito más contra la pared en cuanto a lo que la mujer puede o no puede hacer. Vamos a ir a 1 Corintios 14 y vamos a ver lo que la palabra está hablando aquí, porque fíjese una cosa, pareciera que realmente se nos está quitando toda oportunidad de servir al Señor. Pareciera que sí, pero Pablo en verdad aquí está hablando acerca del orden dentro de la iglesia. Y dice, vamos a leer desde el verso 33, ¿sí? Dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Mire qué bonito esto. Está hablando acerca de el orden que se debe de hacer cuando las mujeres profeticen, cuando se vaya a hablar, cuando se vaya a exhortar. Pero Pablo está hablando que se haga todo decentemente y en orden. Porque dice entonces el verso 33, pues Dios no es Dios de confusión, sino que es un Dios de paz, dice, como en todas las iglesias de los santos. Vamos al punto. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les permito hablar, sino que estén sujetas también, lo dice la ley. Así que si quieren aprender algo, oiga bien, si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la
congregación. Y Pablo aquí está hablando acerca de promover la unidad. Pablo está hablando acerca de cómo va a ser esa conducta durante la adoración, durante lo que se está haciendo ahí. Pero también debemos entender que la mujer sí tenía un rol dentro de la iglesia. Ahí no está diciendo que la mujer no tuvo roles en la iglesia, porque cuando leemos más arriba se está hablando acerca de cómo van a profetizar y todo, pero todas estas cosas se hacen dentro de la iglesia. Él está diciendo ahí. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que nos manda a callar? Porque volvemos a lo mismo. La mujer que no sabe, no pregunte, no se exhiba allá, no quiera ridiculizar a su esposo, porque es que esto es tremendo. Porque fíjese que aún nuestros hijos, cuando a nuestros hijos, usted y yo somos cristianos de 20 años, póngase en este punto. Usted y yo somos cristianos de 20 años y viene otro cristiano y le pregunta a su hijo, a ver mamita, a ver papito, ¿y cuál es el primer libro de la Biblia? Y su hijo hace así como, ¿quién queda avergonzado? Aparentemente quedamos avergonzados nosotros como padres, que nuestros hijos no saben ni cuál es el primer libro de la Biblia. Cuando usted le dicen a su hijito, a ver amor, a ver mi niño, ¿y quién era David? Y usted tiene 40 años de ser cristiano, y su hijo no sabe quién era David. Y su hijo no sabe acerca de Moisés. Y su hijo no sabe las historias más resaltadas de la palabra del Señor. Y entonces quedamos nosotros en vergüenza como padres porque pareciera que no hemos instruido a nuestros hijos. Porque hablamos en la congregación, porque le hablamos a los hermanos del Señor. Pero cuando alguien se acercó a nuestro hijo de 12, 13 años, nuestro hijo nunca ha oído hablar de las 10 vírgenes. Nuestros hijos nunca han oído hablar de Moisés, nunca han oído hablar de David, nunca han oído hablar de Goliat. Sinceramente, quedamos avergonzados. Posiblemente por el ego de nosotros que quisiéramos que nuestros hijos sean unos ministros también. Pero eso es parte de lo que estaba sucediendo aquí. O sea, él le dice a la mujer, lo que no sabe, pregúnteselo a su esposo. Porque ¿qué tal si lo que le pregunta a su esposo delante de todo el mundo, su esposo tampoco lo sabe? Va a quedar avergonzado su esposo. Y una vez que su esposo queda avergonzado, pues ya usted se imaginará que la situación se le va a poner fea a usted y su esposo quedó en vergüenza. Entonces él aquí está hablando acerca de estar siempre en unidad. Si usted no sabe algo y usted se lo pregunta a su esposo en casa porque no teníamos la oportunidad de estudiar, su esposo se lo explica, su esposo se lo dice, su esposo se lo enseña y entonces así sucesivamente vamos creciendo. Pero Pablo nos está dando esta maravillosa oportunidad para poder salir adelante. Amén. Ok, entonces vamos a seguir. Dice, vosotras, dice, caigan en la congregación porque no les permito. Ok, dice, así que si quieren aprender algo, cuando usted quiere aprender algo es porque no lo sabe. Si usted quiere aprender acerca de costura es porque no lo sabe. Si usted quiere aprender acerca de maquillaje es porque no lo sabe. Si usted quiere aprender acerca de la palabra del Señor es porque no la sabe. Entonces no se ponga a gritar y a exhibirse y a hacer cosas que podemos dejar en vergüenza a nuestros esposos. Bien, entonces dice, si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Ok? Entonces vemos esto. Así que vemos que en este mismo texto tocó acerca de profetizar, de hablar y de todas estas cosas. ¿Profetizaba la mujer? Sí, hermanos, profetizaba. La que ya había sido instruida e iba enseñando, profetizaba. Claro que sí. Tenemos que ver esto y lo vamos a leer por la palabra del Señor. Las mujeres profetizaban. Es más, Pablo tuvo mucha ayuda acerca de mujeres. Mucha ayuda. Vamos a ir al libro de Corintios porque quiero mostrarles también en el capítulo 11, un poquito atrás, para que usted vea que sí las mujeres profetizaban. Las que estaban instruidas, las que ya habían sido enseñadas. Fíjese bien, la mujer no podía confrontar en público a su esposo.
Y yo pienso, hermanos, que eso es parte del respeto. Yo creo que tampoco nosotras en este tiempo debemos de confrontar a nuestros esposos. Si algo hicieron nuestros esposos en un momento ahí, en un grupo donde estábamos que no nos gustó, cuando llegamos a casa, usted sabe ese dicho que dice que los trapos sucios se lavan en casa. Cuando llegamos a casa, nosotros hablamos con nuestros esposos y le decimos qué fue lo que no nos gustó, pero no lo vamos a confrontar ahí, no lo vamos a poner en apuros ahí, no vamos a ponernos a decir, oye, mira, explica este texto, porque aquí nosotras no entendemos, y resulta ser que también su esposo no entendía, o resulta ser que su esposo se sintió mal porque usted le habló un poquito alto. Es cuestión de sumisión, es cuestión de respeto, no es cuestión de que ahora es que somos menos, sino que tengamos en cuenta que nosotros no podemos ejercer autoridad espiritual sobre ellos. Ellos tienen la autoridad espiritual, tanto en la casa como en la iglesia. Capítulo 11, verso 5. Pero toda mujer, oiga bien, así que sí, la mujer tenía roles dentro de la iglesia, porque mire, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza porque lo mismo le es que si se hubiera rapado. Porque si la mujer no se cubre, dice que se corte también el cabello, y así es, dice, vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse o que se cubra. Entonces vemos que sí, la mujer tenía roles dentro de la iglesia, la mujer podía profetizar dentro de la iglesia. El problema que se daba es que las mujeres no estábamos sido enseñadas, no podíamos enseñar a otros, porque ¿cómo vas un ciego guiar a otro ciego? ¿Cómo yo le voy a hablar a usted de soldadura si yo no sé soldar? Eso es lo que estaba sucediendo, pero Pablo nos da una libertad gloriosa cuando dice, oye, ¿tú sabes qué? Ve primero allá y aprende con tu esposo, porque ¿sabe algo? Sí podían enseñar a los niños, sí pueden todavía en estas congregaciones donde no dejan a la mujer que enseñe o que predique, pero sí la mandan a la escuela dominical a enseñarle a los niños, y sí la mandan a la escuela dominical a enseñar a otras mujeres. Entonces, ¿cómo está la situación? Te agarras de una cosa pero sueltas otra. No, el problema es que si no estás instruida para enseñar a otros, ¿cómo vas a guiar a otros a Cristo? Si nos cuesta hasta hacer la oración de fe. Tenemos temor a hacer la oración de fe. Tenemos temor. Entonces, muchas veces hablamos y compartimos, pero realmente no damos consejos coherentes. Vamos a dejar en vergüenza también a nuestros esposos. No, es que la hermana me mandó a divorciarme. Me mandó a divorciarme porque mi esposo no quiere ir a la iglesia. Y entonces dice su esposo, pero ¿en verdad tú mandaste a esta muchacha que se divorcie? Sí, yo le dije que se divorcie porque su esposo no quiere ir a la iglesia, y entonces son yugos desiguales. Pero cuando va a la palabra del Señor, el hombre, si se ha dedicado a estudiar la palabra del Señor, va a decir, no, mujer, pero qué vergüenza, ¿cómo hiciste esto? Tú no podías mandar a esta hermana a divorciarse porque tiene un hombre inconverso. Eso no es lo que enseña la palabra del Señor. Porque habemos muchas que mandamos a las hermanas a que se divorcien de sus esposos porque sus esposos no van a la iglesia y entonces están andando en yugo desigual. Hermanas, eso es equivocado. Usted no puede mandar a una mujer a dejar a su esposo. Modélele a Cristo para que ame ese hombre también a Cristo, y no le diga que me voy a divorciar de ti para que diga que por causa de Cristo su mujer lo dejó. Que amó tanto a Cristo que lo dejó botado. No, eso no macha con la palabra del Señor. Así que tenemos que tener cuidado, y esta es la razón por la que nos debemos instruir. Para terminar, muchas mujeres colaboraron con Pablo. Muchas mujeres, Pablo les dio la oportunidad de servir y de ser colaboradoras de él. Muchos matrimonios también colaboraron con Pablo. Vemos el matrimonio de Priscila y Aquila. Este matrimonio colaboraba con ellos. Es más, este matrimonio ayudó a un hombre que era muy instruido, a Apolos, y vemos entonces que este hombre llegó a tener mucho conocimiento porque Priscila se encargó mucho de ayudar a este varón. Entonces vemos qué bonito es
cuando vemos que Dios nos ha dado una libertad maravillosa y que nosotros aprovechamos esa libertad para estudiar la palabra de Dios, para poder ayudar a otros correctamente, para podernos presentar a Dios como obreros aprobados que no tienen de qué avergonzarse. Y me gustaría que fuéramos, ya para terminar, y con esto voy a terminar, en Romanos 16. Ahí vamos a ver cómo Pablo manda saludos a muchas de esas mujeres que fueron colaboradoras con él. Así que si tienen roles dentro de la palabra del Señor, necesitamos instruirnos, necesitamos conocer la palabra del Señor, necesitamos hacer la voluntad del Señor y siempre recordando. Fíjense que hay un texto que a mí, yo pienso que en esa palabra es cuando el Señor siempre ha estado tratando conmigo, siempre, así que le voy a hablar de mí. El Señor siempre me ha dado un texto que dice: aprended de mí a ser manso y humilde de corazón. Y yo le soy sincera, a mí me ha costado, porque yo era altiva, yo era arrogante, yo era una persona completamente conflictiva, yo tenía la razón. Y es bien difícil cuando te encuentras con Cristo y empieza Cristo a tratar contigo. Y el primer verso donde me llevó fue a Gálatas 19 y me mostró las obras de la carne, porque las obras de la carne son enemistades, pleitos, contiendas, herejías, disensiones. Y todavía termina y me dice: los que tienen estas cosas no heredarán el reino de Dios. Y yo le dije: Señor, pero es que yo casi aplico en toda esta lista. Le dije yo al Señor cuando yo vine a los pies de Él, porque yo soy contenciosa, pleitista, y tengo eso y tengo más de otras cosas que no aparecen en esa lista. Y entonces hay que empezar a trabajar y a trabajar y a trabajar y a trabajar. Y después el Señor me dice: aprended de mí a ser manso y humilde de corazón. Y yo pensé que la mansedumbre pues yo la iba a encontrar así, que alguien ore por mí y ya de la noche a la mañana salí siendo mansa. Pero tampoco eso era así. Era algo que yo tenía que ejercer el dominio propio para poder ser mansa, para poder callarme, para poder entender en qué momento Dios va a tratar conmigo. Y cuando logré quedarme callada, el Señor empezó a mostrarme que habían cosas que las personas me decían que realmente yo tenía que dejar hablar a la gente y dejar que la persona me probara por la palabra del Señor. Esa es la razón por la que es bueno que nosotros vayamos a buscar a los diccionarios, vayamos a los comentarios y nos podamos instruir, pero tenemos que tener un corazón abierto para poder comprender la palabra del Señor, para dejar que Dios nos ministre, para no estar como jueces solamente señalando. Recuerde algo maravilloso que dice la palabra de Dios. Dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. Y recuérdese de esto cuando usted se quiera levantar a atacar a su esposa por un defecto que ya vino a Cristo y que todavía no ha cambiado. Cuando usted se quiera levantar para atacar a su esposo por alguna situación que su esposo todavía no ha cambiado. Cuando usted vea en su pastor algo que no me gusta, esa manera de ser. La misericordia, dice la palabra de Dios, triunfa sobre el juicio. Eso para con los hijos, eso para con el esposo, eso para con la esposa. La misericordia triunfa sobre el juicio. Mire Pablo cómo se despide de esta carta a los romanos. Y dice Pablo: os ruego además a nuestra hermana Febe. Él está mandando a decir: oye, mira, yo les voy a recomendar a mi hermana Febe. Esta mujer ha sido gran colaboradora conmigo. Por favor, yo necesito que ustedes la ayuden y yo necesito que ustedes se pongan a la orden de esta mujer. Dice: recomiendo, dice, a mi hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, dice. Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que ella necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Y no solamente eso, dice también, le manda saludos a Priscila, le manda saludos a Aquila y dice él: son mis colaboradores en Cristo. Así que vemos cómo este matrimonio también le era colaborador a él. No podemos sacar por fuera el ministerio que el Señor ha hecho en aquellas mujeres que se han esforzado por enseñar la palabra, por ser ayudas idóneas de sus esposos, y no solamente para eso, para poder ayudar a otros, porque muchas de nosotros hemos pasado por pruebas tan grandes, pero esas pruebas el Señor las ha permitido para que en determinado momento podamos exhortar a alguien, ayudar a alguien a través del testimonio nuestro. Ok, entonces dice también:
Me saludan también a la iglesia de su casa, dice. Saludos para María, la cual ha trabajado mucho entre nosotros. Dice también, le manda saludos también, quiero ver, salutaciones también, dice para Trifena, para Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Salúdenme también a Persida, las cuales han trabajado mucho en el Señor. Saludos, dice también para Patrobas, para Hermes, a los hermanos que están con ellos, saludos para Julia, y así sucesivamente. Él empieza a dar estos saludos y se empieza a despedir de estas mujeres que le han ayudado en la obra a él, porque seguramente, por lo que leímos al principio, él fue uno de los promotores para que las mujeres saliéramos de ese anonimato, para que las mujeres saliéramos de esa falta de conocimiento y que nuestros esposos fueran nuestros primeros maestros, enseñándonos en nuestras casas para poder estar aptas para poder enseñar a otros. Pero quiero leerle este verso 17 que considero, en el mismo 16 donde él se está despidiendo, que considero que también en la iglesia donde él andaba se levantó alguna división y alguna contienda por lo que Pablo predicaba, y son las mismas que se levantan dentro de nosotros cuando criticamos a una mujer que habla del Señor. Dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en cuanto a la doctrina, en cuanto a la enseñanza que vosotros habéis aprendido y que os aprendisteis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que con gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Así que vemos que él le está mandando a que se separe de los que están causando división, a que se separen de aquellas personas. Si te están diciendo: oye, mira, tú te tienes que callar, tú no puedes hablar del Señor, hermana, no pelee, sepárese. Porque ellos no han entendido tampoco que deben de tomar lo bueno y desechar lo malo. Ok, no vamos a discutir por eso. Separémonos de eso. Al que nos quiere escuchar, le enseñamos la palabra. Al que quiere escuchar, le predicamos la palabra bendita del Señor. Porque ¿cómo vamos a callar? ¿Cómo vamos a callar esta noticia tan buena? ¿Cómo vamos a callar este evangelio tan grandioso? ¿Cómo vamos a callar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? ¿Cómo vamos a callar la transformación que Dios ha hecho? Mire, yo le decía un día de estos a mi esposo: Dios mío, cuando yo me miro a aquella persona que yo era, yo digo: Señor, gloria a Dios, porque pobrecita esa persona, ¿cómo era? Era una mujer amargada, era una mujer altiva, arrogante, no quería relacionarme con las personas porque las personas lo que eran problemáticas, y la problemática era yo, la del problema era yo. Cuando Cristo empezó a trabajar en mi corazón y me dejé moldear por el Señor, empecé a ver todos mis errores. Entonces ahora sí puedo decirle a alguien: ¿cómo no voy a hablar de lo que Dios hizo en mí? ¿Cómo no voy a querer yo estudiar la palabra y conocer más a mi Salvador? ¿Cómo no voy a querer conocer más el corazón de Dios? El problema es que cuando conozco el corazón de Dios, ¿cómo me voy a quedar callada? ¿Cómo podrás quedarte callado de lo que Dios ha hecho en tu vida? Es tan difícil. Como le decía a unas hermanas ayer: hermanas, entonces si las mujeres nos sentamos porque es prohibido que prediquemos la palabra, ¿dejamos que las piedras hablen? Porque si empezaran a hablar las piedras, porque hay hombres que no se han levantado a hacer lo que el Señor les mandó a hacer en el tiempo del Señor, el Señor lo va a hacer conforme al llamado de cada uno de ellos. ¿Será posible entonces que las piedras van a hablar y no nos vamos a sentir avergonzados de que las piedras hablen y nosotras no vamos a hablar? Llevemos esta palabra a aquel tiempo. Lo que les empecé a explicar al principio. No teníamos permiso, no podíamos estudiar, no podíamos hablar, no teníamos conocimiento. ¿Qué íbamos a hablar? Pero hoy tenemos las puertas abiertas para hablar del Señor, para predicar su palabra, para enseñar su palabra.
Y si Dios así lo permite, así vamos a seguir. Aparte de eso, que es una responsabilidad grande poder llevar su palabra. Porque cuando nosotros predicamos la palabra del Señor, nos da también a nosotros la responsabilidad de cuidar nuestro testimonio. Nos da a nosotras las mujeres la responsabilidad de mirar bien hacia dónde van nuestros ojos, de mirar bien hacia dónde nos llevan nuestros pasos. Así que el predicar a Cristo es una gran responsabilidad, pero es un gran privilegio. Así que yo espero, como le dije al principio, no convencerlo, pero